Bienvenidos al programa de análisis del COVID-19. Mi nombre es Víctor López y bueno, pues hoy es lunes 11 de mayo. Vamos a hablar de la semana que nos viene por delante, si es suficiente las tendencias como para cerrar curva en esos 4 territorios, cuáles son las posibilidades de Castilla-La Mancha, zona muy castigada hoy por los decesos de nuevo, y bueno, pues vamos a hablar de, por supuesto, calendario y desescalada fundamentalmente. También veremos las previsiones para mañana y para lo que queda de semana. Vamos con ello. Se complica el dilema de la predicción porque los datos acumulados son ciertamente cada vez mayores y los datos a calcular son cada vez menores. Esto es, por ejemplo, la cifra de decesos. Bueno, esto es una consecuencia del modelo, de las trayectorias, de las tendencias, pero desde el punto de vista cuantitativo, pues una buena robustez del modelo garantizaría buenas predicciones, pero ahora es mucho más complicado el acertar de pleno, ¿no? Por el tema de la probabilidad. No obstante, bueno, pues vamos a ver cuáles son las cifras para mañana, vamos a ver qué ha ocurrido otra vez en el Ministerio. Hoy hemos tenido una cifra de más de en torno a unos 2.000 nuevos contagios acumulados que se incorporan de golpe desde Cataluña y bueno, pues eso ha originado ese salto, lo digo por si veis que es notablemente superior, aunque solo se han contabilizado los nuevos del día de hoy y han sido poco más de 350, es decir, un dato muy bueno en la línea de todo lo que ha pasado hoy, excepto en las altas, que también ha sido bueno para un lunes, pero no lo que se había previsto y está en torno al millar, ¿no? Bien, para mañana decía que pues, el planteamiento es estar en torno a los 400 nuevos contagios, 450 más o menos, y bueno, pues esa es la tónica para mañana. Dentro de Castilla-La Mancha tendríamos seguiríamos en la línea de los 40-50, algo menos que hoy, y bueno, eso nos llevaría a una cifra de decesos contenida, pero que empieza otra vez a apuntar el escalón de la semana. Yo lo cifraría por debajo siempre del soporte de 165 y la apuesta es en torno a 144 nuevos decesos, una cifra un poquito superior a la de hoy, que ciertamente ha sido muy buena porque hemos estado en 123, la más baja casi desde el principio del confinamiento, ¿no? En Castilla-La Mancha la cosa no ha pintado igual, no hay forma de tener la curva todavía, de cerrar la curva de decesos. Hemos estado en 27 hoy, muchísimo para lo que responde por población y por similitud a los otros espacios territoriales. Y bueno, pues para mañana se sigue apuntando caída en torno a 21, no es suficiente. Esta comunidad, para que empezara a cerrar curva al igual que las demás, debería estar mañana, vamos a ver si lo consigue, aunque el modelo estima unos 21, debería estar, digo, debajo de los 15 decesos. Vamos a ver si hubiera esa posibilidad. En temas de UCIs, bueno, pues prácticamente hoy no ha habido nuevas incorporaciones, muy pocas, solo en el foco A4 se contabilizan en torno a 20 nuevas UCIs en total de todo el Estado español, de las que aproximadamente pues 14-15 vienen del foco A4, es decir, prácticamente no ha habido acumulación de UCIs. En Castilla-La Mancha pues se prevé que mañana haya 8 menos y hoy estamos en 99, es decir, hemos bajado del centenar 5 liberaciones de camas UCIs, lo cual sigue siendo muy bueno para el sistema. En cuanto a curados, la cifra de curados sí que hoy se ha notado algo más bajo, el régimen ha sido de unos 1.000 y para mañana se apunta a estar en unos 2.000, algo más bajo de lo que nos quedamos en la semana pasada. De todas formas sigue a muy buen nivel porque recuerdo que estamos ya fijaos una cifra de casi 140.000. Para lo que es Castilla-La Mancha pues estaríamos en torno mañana a la cifra de unos 50 nuevas altas epidemiológicas. Todo ello nos lleva a menos activo en el sistema, estamos en torno ya a la cifra de 60.000 a nivel nacional y de 7.000 a nivel de Castilla-La Mancha. Por supuesto, los hospitalizados son muchos menos, pero hablo de activos para el sistema, de todo lo que todavía va en relación a primaria, etcétera, etcétera, a contagios que han existido y que todavía pueden acarrear diferentes problemáticas dentro del sistema. Si nos vamos ya, y hoy vamos a hablar de desescalada y vamos a hablar del tema regional, pues si queréis vamos a comenzar por el tema regional, para después hablar de calendarios y ver un poco el conjunto. Mirad, en el tema regional, lo que decía, no solo hay que tener en cuenta, y de hecho yo lo que hago es en el índice sintético de curva diario, lo que acumulo es no solo los decesos del día, ese es el de corto plazo, sino también los contagios del día.
hace tiempo que ya se lo contamos con la información distribuida de todos por contagios PCR, porque es la cifra que al final se acumula, ¿no? Y la que pasa internacional. Entonces, bueno, pues viendo esas cifras, a pesar de que Castilla-La Mancha, por ejemplo, incorpora muchos test del otro tipo de anticuerpos, pues fijaos que la cifra es alta porque se hace en similitud al resto. La más alta ahora mismo del día es la de Cataluña con 83. Y bueno, pues algo más de la mitad es lo que queda para Castilla-La Mancha. Mala cifra, ¿no? Pero la cifra de decesos es la más importante, es la peor que tiene esta región porque estamos en 27 aún. Somos la segunda, en valor absoluto, la segunda de todo el país, solo después de Madrid. Pero en valor relativo somos la primera hace muchos días, como digo, ¿no? Entonces, esto acumula un mal índice diario. Luego, el índice acumulado de contagios va bastante mejor en esta comunidad, pero estamos teniendo en cuenta solo contagios PCR. Y bueno, pues el resto del foco A4 pues va evolucionando más o menos a buen ritmo. Fijaos que Madrid ya queda por debajo del soporte de 40. Fijaos que Cataluña hoy ha tenido muy pocos decesos, 23. Es una cifra pues inusual, hace mucho que no le pasaba esto, afortunadamente es un buen dato para esta región, y Castilla y León también ha tenido una bastante buena cifra. Hoy ya previsiblemente será peor porque a estas horas pues ya ha superado a la cifra de 8 nuevos decesos, ¿no? Bueno, y luego el resto, pues fijaros, es otra historia, como he dicho ya hace tiempo, y aquí tenéis lo evidencial. Esto lo vengo diciendo hace semana y media, 2 semanas, ahora que tenemos el producto final, porque más o menos la evolución son de 2 semanas, pues verlo aquí. Está claro que esta curva es muy diferente a la de las otras 4, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues la cifra más alta después de esas 4, no hay cifra mayor después de esas 4 en valor absoluto, no digamos ya en términos relativos, pero la más alta es la de Valencia, que está en 7, que tampoco es tan elevada si consideramos que son 5 millones de habitantes, es decir, está muy en su tónica, ¿no? País Vasco ayer tuvo un problema, como avisé, pero fue un problema puntual de acumulación, porque hoy vuelve a un soporte muy bajo de 5, pero no es solo eso, sino que si miramos el tema de contagiados por PCR, pues también las cifras son bajísimas en todo caso. Es decir, la mayor es la de Galicia con 27, fuera de lo que son esos 4 comunidades autónomas. Por eso mi empeño de aclarar que hay como 2 Españas, ¿no? Y eso es lo que se ha traducido en 2 calendarios. Creo que se ha hecho bastante bien, se podría haber mejorado, seguro. Siempre hay gente que piensa que, pero yo creo que en general, lo dije grosso modo, por ejemplo, sin ir más lejos, el caso de Cuenca, yo creo que en nuestra región Cuenca debería haber quedado, como he dicho, en fase 0. Pero bueno, en general, los datos del Ministerio creo que coinciden con lo que es este estudio y aplaudo estoy en bastante sintonía con lo que se ha hecho, ¿no? Esperar en una serie de territorios. Creo que esto también es cierto, la espera no debe ser más de una semana. Creo que todo el foco A4, si más o menos la tendencia es la que voy a contaros, debería pasar la semana que viene ya a fase 1. Pero creo que está bien que haya esa diferencia porque realmente los datos lo requieren, ¿no? Tanto en tema de contagios, que sigue siendo superior, como en el producto de decesos, que sigue siendo también superior, ¿no? Si vemos los índices de acumulados, pues vamos a comparar, si queréis, la fase A4 con el resto. Pues si comparamos, la media nacional está en torno a 30, ¿no? El foco A4 está en índice acumulado a 14 días de 52, mientras el resto está en torno a 18. Fijaos la diferencia, ¿no? O el índice de gestión de toda la pandemia está en torno a 30 para el foco A4, para el resto está en 56. El índice diario, pues está en torno a 50 para el foco A4, en el resto está a 88. No tiene nada que ver, como digo, siempre hay un salto cualitativo. De hecho, hoy el 80% de los decesos, el 80%, se han producido en el foco A4. Como digo, es decir, de los 123, pues aproximadamente pues en torno al centenar son de estas 4 comunidades autónomas. Por eso el hecho es este, y bueno, donde hay que atacar y cerrar las curvas es en esas 4 comunidades autónomas. Castilla-La Mancha, además, pues eso, ha tenido un problema hoy grave, y resulta que el régimen de hospitalizados ha subido algo, 10 nuevos hospitalizados. El régimen de decesos en residencias es muy alto, insisto, 11 de los 27 decesos se han producido en residencias de ancianos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el problema sigue estando ahí. De hecho, hay 69 nuevos contagios en esos centros de mayores. ¿Qué os puedo contar más? Que afortunadamente la cifra de contagios ha bajado. La que yo hablo es la total, ¿no? La que engloba todo tipo de test. Pues hoy está en apenas
200, ¿no? Y los PCR han sido 44. Vamos a ver si esta es la tónica, esto es lo que debe pasarle a Castilla-La Mancha para que sin duda, si esto se repite durante 3-4 días, pues efectivamente pueda enviar su informe y pasar todas las, seguramente, todas las provincias, porque también después lleven una menor cifra de decesos incorporada. Seguramente que sí, que caerán. Vamos a ver, hoy pues otra vez el foco, si queréis, en cuanto a valores absolutos de los 27, 10 han estado en Toledo, 8 justo en la media, no hay día que no consigamos que todas las provincias estén por debajo de la media, han sido en Albacete, y bueno, el resto más o menos se distribuye en las otras 3 provincias de una forma más o menos alícuota en cuanto a sus valores de población, ¿no? ¿Qué contaros más? Bueno, de los otros, y nos vamos ya a las proyecciones de las otras 3, pues he oído todo. Creo que Madrid debe estar donde está, debe ser de momento zona o fase 0. Castilla y León, pues bueno, he estado mirando también los datos porque alguno de vosotros me lo decís y fundamentalmente tiene un problema de población, no hay mucha densidad y sin embargo sí hay un régimen de contagios que lo hacen, sobre todo en las capitales, en las ciudades, de seguir por prevenir la cifra de contagios, fijaos que es bastante elevada, la más alta en el régimen en tema de PCR, pues le aconseja, debe bajar esa contagiosidad, le aconseja seguir en fase 0. En Cataluña pasa lo mismo y en Castilla-La Mancha no digamos, ya lo he contado, no voy a extenderme más, ¿no? Bueno, pues esas son las cifras y si nos vamos al calendario, pues mira lo que ocurre y cómo estamos. Hemos cerrado la semana, fijaos en España, hablando de decesos media, diarios, pues en 194 decesos día. Esto nos va a llevar pues a una reducción bastante importante, pero no como esperada, sino que se ha suavizado algo. Lo esperado para esta próxima semana es que estemos en torno al centenar en media, con lo cual vamos a ver cifras por debajo de la centena, pero veremos a final de semana, como siempre suele pasar. Nos queda un pequeño repunte estos días y bueno, pues en torno, yo creo que el soporte de 160 no lo deberíamos pasar, si hay algún día de eso será algún outlier por acumulación de problemas, pero lo normal es que estemos por debajo de esa cantidad para en algún día también quedarnos claramente por debajo del centenar. Sigue siendo focalizado, como sabéis, y por eso pues en Castilla-La Mancha pues nos hemos quedado esta semana pasada en 28 en media y lo deseable es que bajáramos más, pero para esta semana pues conseguiríamos un buen dato si nos quedáramos en el soporte de 18, ya digo, ojalá y llegáramos, que era lo previsto inicialmente, al entorno de los 12, 10 de media, pero para eso deben producirse ya, a partir de ya, cifras mucho más bajas y bueno, pues hoy ha sido una mala experiencia con 27 y para mañana lo previsto es estar en torno a 20 de nuevo, ¿no? No es suficiente como para bajar claramente de ese soporte de 18 que es lo previsto. Después, las siguientes semanas, pues es que cerremos finalmente y fijaos que el problema va a permanecer en nuestra comunidad, en la de Castilla-La Mancha, pues hasta el final. Vamos a ser de los últimos en cerrar curva, es evidente, hasta que no atajemos el problema definitivo. Fijaos, hoy hemos bajado también las UCIs, es un buen síntoma, pero todavía estamos en las 99 UCIs, como he dicho antes. Entonces queda todavía mucha gente hospitalizada y mucha gente que está en una fase, digamos, bastante crítica. Vamos a ver qué ocurre con todo esto, pero las cifras no engañan y nos llevan al final de la pandemia pues a unos 3.000, a superar los 3.000 decesos en Castilla-La Mancha al final y a superar los 29.000 a nivel nacional. En cuanto al tema de contagios, pues hemos cerrado la semana con unas cifras bastante buenas, en el sentido de que prácticamente hemos dejado a la mitad el nivel de contagiosidad, hemos pasado a 712, pero en Castilla-La Mancha no ha sido tan claro, lo veis, ¿no? Mucho más bajo el ritmo, nos hemos quedado en 47. Lo previsible para la semana que viene, pues a esta que estamos, pues lo previsible, si no hay rebotes ni efectos raros más allá de la propia tendencia de la semana y los pequeños picos que se producen por la desescalada, pues deberíamos estar en torno a los 400, algo por debajo, y a nivel regional en torno al soporte de 35, algo por debajo también. Bueno, pues la semana cerraría también en torno a esas cifras, sería bueno, y con todo eso yo creo que la desescalada, fase 1, sería previsible hacerla para todo el país. Porque más o menos, como digo, el foco A4 pues cumplen con lo deseado, ¿no? Con lo estimado para que eso se pueda producir. Insisto también en algún otro
comentario que he visto, el tema de Andalucía, bueno, pues he estado mirando y sí es verdad que la presión hospitalaria que tienen en esas dos provincias, en Málaga y en Granada, es muy elevada todavía en cuanto a UCIs y a personal, o sea, y a personas hospitalizadas. Quizá por eso y por algún otro indicador hayan preferido estas provincias dejarlas en fase 0 aún. Sé que es duro, yo me encuentro viviendo en una de esas zonas, pero creo que es lo adecuado, porque a pesar de lo que veáis en los medios de comunicación, a pesar de lo que se nos quiera hacer ver, esto no ha acabado y es mejor ser precavido e ir poco a poco, porque si no, los rebrotes, estamos viendo situaciones mínimas, pero situaciones de países que lo han controlado muchísimo, como el caso alemán o el caso de Corea. Hay que tener mucho cuidado porque nosotros no hemos cerrado totalmente las curvas, al menos en 4 comunidades autónomas, y bueno, lo que hay que hacer es ir con piel de plomo, nunca mejor dicho, hay que ir con cuidado, ¿no? Fijaos, en toda Europa se está empezando a producir esa desescalada, igual que en España. En Reino Unido el régimen es mucho más elevado. Yo creo que se ha apresurado demasiado. Vamos a ver qué pasa. De hecho, solo Inglaterra ha optado por la desescalada. En Italia, bueno, pues ya han comenzado también algunas fases, pero de forma parecida a España. Bélgica también ha iniciado algún formato de este tipo de desescalada y bueno, en general todo el continente europeo poco a poco está desescalando y todos van por la buena línea. Ya digo, el única curva que todavía creo que no ha cerrado totalmente como para iniciar una desescalada en fases rápidas es Reino Unido, de las europeas, ¿no? Respecto al resto, bueno, pues seguimos teniendo un problema en Estados Unidos con un régimen ya que está en los 80.000 decesos prácticamente a estas horas si miramos Hopkins, aunque aquí el dato que tengo recorrigido es algo menor, y bueno, pues no dejan de crecer en torno a, pues eso, al torno al millar al menos, ¿no? Entonces vamos a ver qué ocurre y en Brasil, bueno, pues parece que algo más contenido está hoy, pero estamos en situación de salida de fin de semana. Vamos a ver la semana que viene por delante, ¿no? Porque allí van a otro ritmo, sobre todo en Brasil. Y bueno, los demás no tengo mucho más que comentaros, los focos permanecen más o menos en el ranking que venían y bueno, pues ahí estamos con Castilla-La Mancha en 1370 como primera española, Madrid en 1307, La Rioja en 1100, muy buen dato el de La Rioja hoy en curva de cierre, hoy ha tenido, pues para que os hagáis una idea, 0 contagios, 0 decesos, eso se va a ver, ese producto se va a ver rápidamente si está en fase 1 y lo hace medianamente bien, pues lo que quiere decir es que en una semana ese efecto que ha conseguido hoy va a ser algo continuo, es decir, no va a tener ni más contagios ni más decesos, que es el objetivo final, ¿no? Puede tener alguno eventual, pero realmente habrá cerrado, ¿no? Pues esa es un poco la idea de conseguir para trabajar ahora lo que va a pasar en una semana o dos. Nosotros estamos recogiendo, los que estamos en el foco A4, lo que estuvimos o donde estuvimos hace un par de semanas. No estábamos tan bien, teníamos un régimen de contagios un poco elevado y bueno, pues todavía tenemos que sufrir esas consecuencias. De otro lado, la presión hospitalaria pues está siendo todavía elevada como pues para realizar alegrías, ¿no? Finalmente voy a una serie de conclusiones ya de tipo social y político que me preocupan y quizá por eso hoy también este tono de voz que tengo, ¿no? Bien, vamos a cerrar con una semana, como digo, por delante que nos viene importante en el tema de doblegar la curva a nivel nacional, por fin, en el foco A4, por fin, que todos los territorios creo que a final de semana podrían estar en condiciones de entrar en fase 1. Mañana, aún así, vamos a tener del orden o lo previsto por el modelo es estar en torno a las 144 decesos, 21 para Castilla-La Mancha aún. Altas seguiremos a buen ritmo, estaremos en torno a las 2.000 y para Castilla-La Mancha en torno a las 60. Y el régimen de contagios aún será algo más grande de lo previsto, de lo necesario. Deberíamos ir más rápido aquí, pero vamos poco a poco por encima de los 500. Y hablo de contagios PCR. Y en Castilla-La Mancha tendríamos por del orden de 38. Bien, decir que esta semana es muy importante para cerrarlo todo, para acabar y que más que nunca pido conciencia social a mis seguidores, a los que me veis, los medios, las formas, se nos vienen encima las otras cosas que sí que son importantes, que son la economía y la política,
pero vamos a terminar lo que hemos hecho juntos y nos ha costado tanto. Vamos a dejar atrás de momento lo que es el tema político. Se está haciendo bien, grosso modo, la desescalada. Creo que se está haciendo de forma seria por una serie de criterios que creo que son necesarios para poder enfrentarnos a posibles repuntes que seguro se van a producir. Pero cuanto mejor lo hagamos, estos repuntes serán menores y estaremos en condiciones de no volver atrás. Vamos a dejar, yo de verdad cuando veo algunos medios de comunicación, etcétera, el uso partidista que se pretende dar y a la competitividad de todo esto, me da mucha pena porque realmente analizando los datos, grosso modo, tampoco ha sido tan descabelladas las opciones del Ministerio en decir quién debe y quién no iniciar la desescalada poco a poco, ¿no? Para tratar de contener posibles repuntes. Creo que es necesario estar juntos, creo que es necesario entre todos tomárnoslo en serio. Y de verdad ya habrá tiempo de exigir responsabilidades, que seguro que hay cosas que se podrían haber hecho mejor, sobre todo el tema asistencial, de infraestructura y sobre todo el tema de cuándo haber empezado a atajar esto, ¿no? Que deberíamos haber empezado al menos una semana o 10 días antes a tomarnos en serio todas las medidas de confinamiento. Cuándo terminar este confinamiento va a ser un problema grave y esto va a traer problemas políticos. Ya hay convocadas por ahí manifestaciones para dentro de unas semanas. Creo que todo esto, todo este ruido político no es necesario ahora. Creerme, creo que hay que al menos preservar esta semana más de lucha, terminar realmente con la pandemia, situarnos en cifras día de decesos en torno a 30, 40 y entonces, aún siendo muchos los que fallezcan, pues empezar a preocuparnos de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, del régimen de seguir o no en la situación de estado de alarma o de exigir responsabilidades a los correspondientes ministerios, etc., etc., etc. Creo de verdad, consejerías, ahora las luchas de por qué a mí sí, por qué a mí no, todo esto creo que es ruido político que nos sobra en este momento. Ojalá y todos os concienciéis de que seguimos viviendo con el coronavirus y que hay que terminar con él. Y para ello, pues ya digo, sobre todo en este foco a 4, en estas 4 comunidades, hay que terminar de hacer las cosas bien. Queda aún mucha presión sobre nuestros médicos, y nuestro personal sanitario, queda aún muchas cosas por hacer, pero creo de verdad que va a ser suficiente en esta semana para lograrlo. Todos en casa siempre que se pueda y que se deba hacer. Vamos a respetar las condiciones de salida y de estar en sociedad y ya veréis cómo seguro que el fin de semana que viene pues todos estamos entrando en fase 1 y poco a poco librando y ganando esta lucha. Nada más, like, seguramente que hasta el próximo miércoles me despido para ver cómo va el pulso de la semana y seguir haciendo avances. Un abrazo y hasta siempre, hasta pronto. Like si os ha gustado y todos en casa.